Bienvenidos, alumnos de la Tecnicatura Superior en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales. En el video de hoy se va a tratar de compartir lo que corresponde al tema de proyecto en la continuidad de la planificación docente correspondiente al segundo bloque de temas que componen esta materia. Dicho sea paso, ha terminado lo que ha sido la primera recolección de evidencias y eso ha marcado una finalización del bloque en función a las diferentes temáticas que correspondía a la primera parte. Ya tienen colgado en el aula virtual los diferentes textos y recursos para poder desarrollar la segunda parte. El presente video va a ser una guía, un recurso audiovisual a los efectos de enseñarles y proporcionarles los puntos más específicos y relevantes de este segundo bloque. Voy a compartir pantalla. Como les decía, alumnos de la Tecnicatura Superior en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales, en este espacio modular denominado Ejercicio Profesional, que trata de brindarles a todos ustedes las pautas y herramientas para que su ejercicio profesional y su inserción con el título de técnico superior pueda tener las mejores posibilidades de éxito. Es así que en la primera parte de la materia, en el primer bloque, vimos diferentes aspectos para su inserción. Ahora lo que vamos a hacer es especificar otros temas para justamente poder dar esas herramientas, esos tópicos que les puedan servir a ustedes para su exitoso ejercicio profesional. Cuando hablamos de módulo de ejercicio profesional, esto ya lo vimos en la primera parte, hablamos de dos tipos de competencias básicas y necesarias de todo profesional del siglo XXI. Hablamos de las competencias técnicas, ¿sí? De lo que se enseña en los diferentes módulos y espacios de esta tecnicatura. Pero también hablamos de competencias que son transversales, que no necesariamente son técnicas, pero que hacen el comportamiento, a las habilidades blandas, al aprendizaje que debe tener todo profesional en el ejercicio mismo de su tecnicatura superior, de manera paralela a lo que son las competencias técnicas. Por eso cuando hablamos de los tipos de competencias profesionales, equilibramos tanto las técnicas como las habilidades transversales o competencias transversales. Dentro del bloque 2 de este módulo de ejercicio profesional, se encuentran diferentes temas que ya han sido compartidos en el aula virtual, ¿sí? Donde se comparte lo que es la planificación del segundo bloque, donde están todos los temas que hacen alusión a lo que es la segunda parte de este módulo, a los efectos de su ubicación en el plan de estudio, y que puedan programar su aprendizaje. Ahí mismo se encuentra el material de estudio de este bloque, con una carpeta donde hay material complementario. Material complementario que no solamente es secundario, sino que hay documentos que complementan el material de estudio del bloque número 2, que los invito a los que puedan recorrerlo y navegar en esta suerte de recursos didácticos para su mejor aprendizaje. Desde luego también está habilitado el foro de consultas del bloque respectivo, a los efectos que puedan canalizar por ahí sus dudas, consultas acerca del material compartido que hace y que forma parte de esta segunda planificación del módulo. Dentro de lo que es el módulo se establecían competencias y capacidades profesionales a los fines de que ustedes puedan detectar en todo el material y en todas las evidencias de aprendizaje cuál era el foco de atención, cuál era la relevancia que tenía este módulo en el marco de esta tecnicatura superior en desarrollo web y aplicaciones digitales. Es esto así que las capacidades profesionales que se quieren, que se logren y evidencien, son las que están nominadas en el módulo a partir de la planificación de los diferentes temas que forman parte de este espacio modular. Lo que es la segunda parte del módulo, se ha hecho una planificación con los diferentes temas que componen esta parte, donde el tema de adaptabilidad, proactividad, introducción a la gestión de proyectos, forman parte de estos diferentes tópicos de análisis.
en este recurso audiovisual vamos a hablar específicamente y concretamente del tema de proyectos, de lo que es la introducción a una gestión de este tema. Ya tienen el compartido el material de estudio en el formato libro y un formato de carpeta para que ustedes puedan analizar y comenzar a estudiar. Material complementario, que hay material que es secundario y otro obligatorio. Cada uno de los archivos está identificado en función a la relevancia y gravitacionalidad que tiene dentro de este espacio modular, por lo cual invito a todos ustedes a que puedan detectar en esta carpeta cada uno de los archivos y en función a eso poder adentrarse en el análisis de cada uno de los temas propuestos. Desde luego, el foro de consultas, como les dije anteriormente, está a disponibilidad para que ustedes puedan ahí canalizar sus dudas. Y comenzamos. Comenzamos con el tema de la gestión de proyectos, ¿sí? De una forma introductoria, porque el tema de proyectos, sin duda alguna, es muy utilizado y tiene una gran relevancia en cualquier tipo de organización. En cualquier tipo de actividad que ustedes puedan realizar, siempre van a generalizar y materializarlo a través de proyectos. Por lo cual, lo que se va a abordar aquí es una introducción a este tipo de gestión. Una gestión que hace al éxito profesional, una gestión que hace a cualquier tipo de organización para su normalización interna, ¿sí? En la búsqueda de mejores objetivos, lo que es la planificación de recursos, y de esa forma poder organizarse. Ahora, ¿por qué hablamos de proyectos? ¿Cuál es su importancia? Y en este caso los proyectos son de gran importancia, porque tiene como objetivo aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida en una comunidad. Pueden ser a corto, mediano o largo plazo, y no solamente tienen que ver con la gestión de una profesión determinada. Sepan ustedes que en este marco de esta formación superior, el aprendizaje es basado en proyectos. Sepan ustedes que cuando se reciban, sus empleadores o si trabajan de manera autónoma van a trabajar por proyectos. Por lo cual conocer este punto, conocer este tema de cómo realizar los proyectos, de sus partes, sus fases, es fundamental para el ejercicio profesional de todos ustedes. Porque comprende desde la intención del pensamiento de esa idea a cómo poder ejecutarlo, pasando por diferentes etapas para su comprensión y su organización efectiva. ¿Qué es un proyecto? Es un conjunto ordenado de actividades, ¿sí? Un conjunto de etapas concatenadas con el fin de satisfacer ciertas necesidades. En este caso, de plantear un orden, ¿sí? De resolver problemas específicos en función a una planificación, a objetivos, a resultados que queramos implementar en función a una idea que hayamos tenido. En cierta forma, hablar de un proyecto es hablar de un plan de trabajo. Un plan que tiene fases, un plan que tiene etapas, y que tenemos que conocerla, tenemos que estudiarla, porque como les dije desde un inicio, lo vamos a implementar a lo largo de nuestro ejercicio profesional, cualquiera sea la actividad que realizamos, o en la gestión misma de cualquier tipo de organización, tanto pública como privada. Hablar de qué es un proyecto, hay muchas definiciones en función a la complejidad o al foco de análisis que se le quiere dar. Pero siempre se habla de un proceso, siempre se hablan de actividades, se hablan de objetivos, se hablan de recursos humanos, técnicos y financieros que son finitos. Y en función a eso, tiene que haber una organización previa para llegar justamente a cumplir con esos objetivos en la meta y en el plazo que nos hayamos planteado. Hablar de las definiciones que se han aportado, hay elementos que son comunes, ¿sí? Se habla de un logro de un objetivo o un resultado. Se habla de actividades o un plan de trabajo. Ahí están las diferentes etapas que yo les hablaba. Hay recursos o elementos necesarios que son finitos. Hay tiempo, corto, mediano, largo plazo.
hay recursos financieros que hay que invertir para justamente llegar en concreción esa idea original que tuvimos. Hay una intención de modificar algo, resolver un problema o una cobertura de necesidades específicas. Diferentes definiciones, diferentes conceptos, pero que tienen en la columna vertebral diferentes aspectos que son transversales, y justamente eso es lo que vamos a tratar de ver. Introducir a la gestión de proyectos. Desde el Instituto Superior Politécnico Córdoba, en el aprendizaje centrado en el saber y en el saber hacer, justamente de poder proporcionarles a ustedes los elementos necesarios para que en su ejercicio académico sepan hacer, y para cuando se reciban sepan la concreción de cualquier actividad se hace por medio de proyectos, por lo cual conocer cómo son sus etapas, cuál es su importancia, para qué se usa, cómo se usa, es fundamental para su ejercicio y su éxito profesional. Hay algunas preguntas para guiarnos en esto de gestión de proyectos. Preguntas que van a ser en ese juego de lluvia de ideas, esas preguntas que van a clarificar todo el tema vinculado a la actividad, vinculada a los proyectos. Vamos a establecer esta idea que tengamos, este problema que tengamos, el nombre del proyecto que queremos disputar, vamos a justificarlo, vamos a fundamentarlo el proyecto, por qué lo queremos realizar, vamos a hablar cuál es el marco, el ámbito territorial que queramos aplicarlo, cuáles son los objetivos o lo que esperamos alcanzar, vamos a detallar las actividades que vamos a desarrollar y quiénes van a ser los responsables en desarrollar estas actividades. Vamos a mencionar y considerar los plazos. El tiempo es fundamental en cualquier planificación. Vamos a hablar de los recursos. ¿Qué recursos necesitamos? ¿Con qué recursos contamos? Y también tenemos que considerar el tema de los costos para poder desarrollar este tipo de planificación en el marco de un proyecto concreto. Porque esto, más allá de que parezca algo teórico, les digo que lo aplican todo el tiempo. En cualquier actividad la aplican y la desarrollan. Pero justamente entender la teoría en ese saber hacer les va a simplificar y les va a tornar seguramente mayores éxitos y beneficios en lo que hagan, ya sea el desarrollo académico, laboral, social. En toda actividad que ustedes se involucren, siempre hay proyectos. Por lo cual, en esta posibilidad de enseñanza, el ejercicio profesional en el módulo correspondiente les debe otorgar estas líneas de conducta, estas líneas de actuación, para que esas preguntas se transformen en ideas, y esas ideas en proyectos, y esos proyectos en el éxito que ustedes deben alcanzar. Este tema es fundamental, conocer cuáles son las partes de un proyecto, cuáles son las etapas por medio de las cuales ustedes van a considerar un proyecto, ¿sí? Está el diagnóstico, está la planificación, está la ejecución y está la forma de evaluar lo que se ha hecho. Son 4 etapas que en todo proyecto deben estar, siempre en ese orden: diagnosticar una realidad, diagnosticar una idea, diagnosticar los recursos, diagnosticar un problema. Luego, con ese diagnóstico vamos a planificar. Vamos a ver para el futuro. Siempre en la materia hablamos de la planificación docente. Y en este caso también se planifica, se tratan de ordenar esas ideas para un futuro, para cumplir un objetivo. Luego, con esa planificación, donde se instalan las actividades que queremos alcanzar, se las ejecuta, se las lleva adelante. Se las lleva adelante a los efectos de cumplir con esa misión que teníamos en la planificación. Y por último, se llega a la evaluación. ¿Cumplimos con nuestros objetivos? ¿De qué forma lo cumplimos? ¿Fue lo que esperábamos? ¿Con qué obstáculos o impedimentos nos encontramos en el devenir de ese proyecto? No obstante lo cual, también hay que admitir que en las etapas de un proyecto, el punto número 1 y lo fundamental
es realizar el diagnóstico, que es definir el problema. Porque una buena definición del problema, una buena definición de ese diagnóstico, va a ser la raíz para toda la actividad que vamos a desarrollar posteriormente. Porque un mal diagnóstico seguramente va a atacar un problema que quizás no existe de la forma que nosotros consideramos, por lo cual debemos plantear los diferentes escenarios, las diferentes posibilidades que hacen a poder ver ese problema o ese impedimento que queremos enfrentar. Una de las guías para analizar y realizar este diagnóstico es un instrumento que se utiliza y que se llama FODA. FODA, donde son las siglas de diferentes palabras para analizar cuáles son las fortalezas que contamos, ¿sí?, en función a desarrollar ese proyecto, al diagnóstico que teníamos y a la planificación que vamos a hacer. ¿Cuáles son las debilidades que contamos? ¿Cuáles son las oportunidades en el contexto social que tenemos? Y también debemos considerar como punto negativo cuáles son las amenazas. Amenazas que se convierten en oportunidad, porque en función a eso y ese juego de 4 puntos de las fortalezas, de las debilidades, de las oportunidades y de las amenazas, se forma el diagnóstico por medio del cual nosotros vamos a planificar poder vencer ese problema, poder vencer ese conflicto y llegar, luego de la evaluación, a cumplir los objetivos que nos hemos planteado. Como les reiteraba recién, el tema del FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, las características de cada uno de ellos, qué significa, cuáles son los recursos que disponemos y cómo va articulado en función para hacer el éxito en lo que es el diagnóstico en un proyecto. El diagnóstico es una vez que se tome conciencia de lo que se tiene y de lo que no se tiene, y lo aprovechable del entorno cultural, social y en el que estamos inmersos a trabajar, se detalla analíticamente el problema. Vamos a poder verlo, analizarlo, ver sus partes, ver sus contingencias, sus obstáculos, su proceso de vida, ¿sí?, sus causales y efectos. En función a eso, lo más relevante de esta etapa inicial es poder hacer un diagnóstico coherente, serio, comprometido, porque en función a eso, si diagnosticamos bien, vamos a poder que luego las raíces suban de una manera armoniosa, porque si nos equivocamos en el diagnóstico, vamos a atacar otra solución, pero no vamos a atacar las causas del problema o del conflicto que queremos trabajar. La técnica, una de las tantas técnicas para analizar el problema, ¿sí?, de manera paralela con lo que fue el análisis FODA, es el árbol de problemas. En el árbol de problemas es un modelo gráfico, un esquema visual, en el cual ustedes van a poder explicar y simplificar una realidad. Se elabora mediante aproximaciones sucesivas de causas y efectos. Esto nos va a poder delimitar esas causas de esos efectos y vamos a poder ver cuál es el problema real. Vemos aquí un ejemplo de lo que es un árbol de problemas, donde en el medio se radica el problema central. En las raíces, en lo que es el diagnóstico, las causas, diferentes causas. Puede haber causas principales, causas derivadas de esas causas principales, y lo que genera ese problema, hay diferentes efectos, ¿sí? Por lo cual, en este diagnóstico, en este árbol de problemas, es la posibilidad que tenemos de poder diagnosticar justamente el problema que tengamos y poder generar una planificación coherente, articulada en estas 4 etapas del proyecto. El problema es la brecha o distancia, ¿sí?, que separa la realidad actual, y se generan causas que generan ese problema y también efectos que se materializan en función a la existencia de ese problema. De manera contraria a lo que es el árbol de problema, está el árbol de soluciones. De la misma forma esquemática, simplificada que veíamos una situación,
Vemos ahora los efectos positivos. ¿Cómo podríamos mejorar o cambiar las causas? ¿Cómo podemos cambiar ese problema para que sea una oportunidad? Y de esa forma, las consecuencias ya no sean consecuencias negativas, sino que le hemos cambiado por consecuencias que sean positivas y nos den solución al problema inicial que teníamos. El segundo paso de una planificación, de un proyecto, es justamente planificar. Organizar las diferentes etapas en función al diagnóstico que hemos hecho anteriormente. Es describir las bondades, los beneficios, los costos, los recursos, para llevar a cabo justamente lo que queremos cambiar en la realidad. Es describir para su ejecución los diferentes pasos, actividades, responsables, por medio del cual vamos a cumplir nuestros objetivos. ¿Para qué? ¿Para qué se hace el proyecto? Es eso que trata de describir la planificación, que incluye el proyecto de manera explicada, de manera coherente, de manera detallada, en los cuales va a indicar cuáles son sus objetivos, su finalidad, su alcance, los aspectos centrales para entender de manera rápida a qué es ese proyecto, el para qué de ese proyecto. En la definición de los objetivos, para entender justamente el para qué del proyecto, se deben establecer objetivos generales y otros específicos, ¿sí? Donde se va a atender la situación o el resultado que se pretende alcanzar. Por otro lado, ir de lo general hacia lo particular, del problema más grande a los problemas más pequeños. Debemos ser realistas en la concreción de estos objetivos para justamente poder llegarlos a alcanzar en un corto o mediano plazo. Debemos ser claros y dar la posibilidad que en el diseño de estos objetivos puedan ser medibles, ¿sí? Justamente para esa etapa de la evaluación, podernos darnos cuenta si lo hemos cumplido o no, o qué nos falta para llegar a ese cumplimiento. Tenemos que definir los beneficiarios. ¿Quiénes se van a beneficiar con la solución de ese problema? Los criterios de selección, cuál es la población que abarca, el territorio que abarca. También debemos desmenuzar cuáles son las actividades. Y en el marco de las actividades, debemos planificar también. ¿Y cómo podemos planificar? A través de un cronograma de acciones. Hay diferentes posibilidades, diferentes recursos, pero uno muy recomendable es el diagrama de Gantt, en el cual de manera gráfica ustedes van a poder ver cómo se van a desarrollar de una forma organizada, prolija, las diferentes actividades planificadas en el marco de un cronograma. Este diagrama, de manera que ustedes lo pueden ver, está identificado cuáles son las diferentes actividades que yo me voy a plantear, cuál es el periodo de inicio y de final, y de qué forma yo las voy a llevando a cabo a los efectos de justamente cumplir con mi objetivo, ya sea de corto, mediano o largo plazo. Vemos aquí, para retomar lo que hemos hablado, que ya hicimos un diagnóstico. Ya estamos en la etapa de planificación, y en la planificación ya hemos definido objetivos. Ya hemos también delimitado un ámbito territorial, ya hemos dado de quiénes se van a encargar de las actividades. Ahora vemos las actividades que se van a desarrollar, cuáles son las actividades que se van a desarrollar, y justamente para ordenar este proyecto debemos delimitarlas en un tiempo de espacio en el cual vamos a decir esto se va a hacer de tal fecha a tal fecha, y va a iniciar la próxima etapa de actividades, justamente para darle coherencia y orden a la planificación que queremos hacer a nuestro proyecto. Por ejemplo, como yo les decía, que en cualquier actividad siempre hay un proyecto, y siempre hay un diagnóstico, y siempre hay una planificación. Les pongo un ejemplo de nuestro módulo, el módulo de ejercicio profesional. Siempre les hablé de una planificación. Bien, de acuerdo al diagrama que recién les mencionaba, esta es la planificación temporal de cómo se fueron dando las diferentes actividades
que han formado parte de este módulo. Desde la disponibilidad de la planificación del módulo, de que ustedes han tenido acceso, desde cuando han podido ver el primer recurso audiovisual, cuando se les presentó la materia, de la disponibilidad del material del bloque 1, de las diferentes actividades que han dado eje al desarrollo del mismo, y cómo se fue dando por etapas. Se establecieron fechas, las diferentes actividades que había que cumplir, y de forma tal era la organización en esa planificación. Ven que de esta forma pueden entender ustedes con claridad de qué forma fue la intención docente de establecer actividades de lo más general a lo particular, establecer orden, establecer fechas, en la forma de poder dar justamente en este criterio de esta planificación, que en este caso es docente, la perspectiva de un proyecto. En este caso, un cronograma de actividades que se estableció en orden a esta forma. En ese marco de determinar los plazos de cuándo inicia y cuándo termina una etapa. ¿Quiénes son los responsables? En este caso, ¿quiénes van a ser los responsables de llevar esa actividad? Por ejemplo, si retomamos el caso anterior, realizar los videos va a estar a cargo del docente, subirles a la actividad a cargo del docente. Realizar la actividad de evidencia de aprendizaje va a estar a cargo de los alumnos. En función de eso, una planificación es compartida y delimitada en función quiénes son los responsables de cada una de las actividades que están descritas en la planificación del proyecto. Por otro lado, también hay que mencionar cuáles son los recursos que tengo, los materiales, los humanos, los tecnológicos, que en función a eso voy a poder también delimitar una planificación coherente, correcta, y que tenga armonía con la organización en la que estoy desempeñándome y quiero desarrollar este proyecto. Por otro lado, la tercera parte de un proyecto es ejecutarlo, ¿sí? Es desarrollar las actividades respetando todos los plazos que yo había marcado en la planificación. En ese orden, en esa organización, bueno, ahora llegó el tiempo de hacer, de ejecutar lo que había planificado. Y por último, si bien es la última parte de un proyecto, es quizás la parte más importante, de poder mirar hacia atrás y poder evaluar todo lo que se hizo, cómo se lo hizo. Es una forma de dar un control que va a ser útil para analizar si estoy llevando a cabo las acciones que nos permitan solucionar el problema, que nos permita cumplir con ese objetivo. Y también una forma de evaluar si analizar ese problema, si se ha solucionado y cuál ha sido el impacto de las actividades que nosotros hemos realizado. También esa forma de evaluar, de controlar, nos va a servir para ver si el diagnóstico fue positivo, si las planificaciones de actividades y el marco de un cronograma fueron auspiciosas. Todo lo cual siempre vamos a tener que evaluar lo que hemos hecho, para de esa forma también, si tenemos oportunidad, poder cambiarlo y hacer otro tipo de actividades en el marco de un objetivo planteado. La evaluación es analizar si el problema se ha solucionado. Analizar, controlar, ver la realidad. Analizar si se cumplieron los objetivos como lo hemos planteado, si se cumplieron los plazos, el tiempo en la planificación de las actividades y se dieron en el cronograma que nos habíamos pautado. También vimos si se realizaron no solamente en el plazo, sino todo lo que nos habíamos propuesto. También en el caso de que sea necesario considerarlo, el presupuesto, si estuvo ajustado a la realidad o no, si participaron los responsables, de qué forma fue el rol de desempeño. Y también vamos a analizar lo que habíamos visto del análisis FODA, cuáles fueron las fortalezas y cuáles fueron las debilidades en el marco de evaluar este proyecto. Este tema es muy relevante en función a las etapas de un proyecto. Es el diagnóstico, es la planificación, es ejecutar y es evaluar. 4 patas, 4 partes, 4 etapas que son fundamentales para la realización exitosa de un proyecto.
Y todo proyecto tiene un ciclo de vida, ¿sí? De lo que era la idea inicial, del diagnóstico inicial, de planificar de manera inicial, de poder ver las diferentes etapas que había, de replantearla a la planificación, de poder ver y analizar y ponderar que puede haber obstáculos en el marco de esa planificación y de hacer un monitoreo de manera permanente. Por lo cual, esa última etapa, ¿sí? De evaluar, juega en las otras tres. Porque siempre en el diagnóstico tenemos que darnos cuenta y hacer algo medible para ver si lo estamos haciendo bien. Durante la planificación y la definición de las actividades en el marco de un cronograma, tenemos que tener la posibilidad de ver si estamos planificando y desarrollando las actividades de manera correcta, por medio del cual este ciclo de vida de un proyecto vemos cómo los diferentes puntos o etapas del proyecto interactúan, y no de modo estático, porque siempre vamos a estar viendo la anterior etapa en función a poder realizar y cumplir los objetivos que nos habíamos planteado. Desde ya recordarles, está el foro de consultas del bloque número 2, está habilitado a los efectos que ustedes puedan ahí plantear sus dudas y consultas en relación a este bloque de análisis. Muchas gracias por su participación. Espero que el video les sea claro. Todo el material está subido al aula virtual, a los efectos que ustedes pueden analizar y estudiar este tema de proyectos que tiene una gran relevancia, no solamente en el marco de esta planificación de este módulo de ejercicio profesional de la Tecnicatura Superior en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales, sino, como les dije, tiene un gran desafío de poder implementarlo, no solamente en su actividad académica, sino seguramente va a ser de mucha aplicación en su actividad laboral. Por lo cual los invito a ver los diferentes materiales que están disponibles a los efectos de poder entender este desafío de entender cómo es un proyecto. Muchas gracias a todos y a disposición para lo que ustedes necesiten.